Buenos días para los que no nos saludamos todavía. Pueden ir colocando su nombre en el chat. Buen día, profe. Buen día. Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de centrales hidroeléctricas. Vamos a comenzar dando una definición de una central hidroeléctrica, que no es más que un tipo de instalación que nos permite aprovechar la energía potencial del agua para transformarla en energía eléctrica mediante transformaciones intermedias en energía cinética y energía mecánica en el rotor de un generador. Ahí tenemos un esquema básico donde podemos ver el embalse, las tuberías donde por donde se produce la circulación del agua, donde adquieren la energía cinética que les permite accionar la turbina. Posteriormente se observa, hay alguien que quiere entrar. Bueno, les decía, después de que se produce el accionamiento de la turbina, vemos que la corriente de agua sigue por tuberías y es de vuelta aguas abajo de la represa. Ese movimiento del eje de la turbina va a accionar el generador, y bueno, toda esa parte nuevamente generador, transformador, sistema de transmisión, igual que habíamos comentado en los otros tipos de centrales. Las características principales de una central hidroeléctrica, teniendo en mente la capacidad de generación de energía eléctrica, son la potencia, que va a estar expresada en función del desnivel medio del embalse, del caudal máximo turbinable y de los rendimientos específicos de las turbinas y de los generadores que intervengan en el proceso. La energía garantizada en un lapso de tiempo es otra característica muy importante para definir una central hidroeléctrica. Hay diferentes tipos de centrales. Tenemos, por ejemplo, las centrales de pasada, en la que no hay una acumulación apreciable de agua, corrientes arriba. Es como si solamente se tomara cuando el nivel del río lo permite y adaptarse a las variaciones que tenga. En el caso de que hubiera poco nivel de agua, se generará menos energía, y en el caso de que el nivel del río estuviera muy elevado, habría que abrir los vertederos. En general, este tipo de centrales se construyen aprovechando la geografía del río. Permiso, tengo que admitir a alguien. Y eso que escuchan de fondo es mi gato, perdón, pero no lo puedo hacer callar. Se aprovecha, les decía, un estrechamiento del río para construir el dique. La obra de la casa de máquinas puede estar formando parte de la misma presa.
Normalmente este tipo de centrales se caracterizan por tener un desnivel reducido. Y es importante que el río tenga un caudal suficientemente constante para permitir una generación regular a lo largo del año. Acá tenemos unas imágenes de este tipo de centrales. En la imagen superior ya vemos como en este estrechamiento del río, en esta planta, se construye el dique que tiene los vertederos, la casa de máquinas. En este corte apreciamos que este es el desnivel útil, el desnivel aprovechable para la generación. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las que poseen un embalse de reserva. En este caso, se embalsa un volumen importante de líquido aguas arriba de las turbinas, conformando los que se denominan lagos artificiales. Esto va a permitir que se pueda controlar la cantidad de agua, se pueda regular la cantidad de agua que va a pasar por las turbinas. Otra ventaja que tiene este tipo de centrales es que permite producir energía eléctrica durante todo el año, aunque el río se secara durante un tiempo donde que se pueda generar con lo que está contenido en el lago artificial. Otra vez tengo que salir un ratito para admitir a alguien. Bueno, dentro de este tipo de centrales, las que tienen una reserva, un lago artificial, podemos tener distintas subclasificaciones. Aquellas que se denominan a pie de presa, que tienen un desnivel mediano, y que acá tenemos una planta, vemos el embalse, el lago artificial, aguas arriba. Acá está la zona de vertederos, la casa de máquinas. Acá nuevamente está indicado el desnivel útil para la generación. A otra clasificación, subclasificación que se podía hacer en este tipo de centrales que tiene una reserva, son aquellas que poseen un aprovechamiento por derivación de agua. Para este caso es necesario que se den las condiciones topográficas para poder construir una presa de estas características. Acá tenemos una planta, como pueden ver, estamos en zonas de montaña. Acá está la construcción de la presa, las obras de toma del agua, las tuberías y el canal de fuga, la chimenea para que no se produzcan desequilibrios de presiones. Y acá está en corte. Esto mismo que estábamos acá en esta planta, acá lo tenemos visto en corte. Aguas arriba, la presa, la chimenea de equilibrio que le mencionaba, para el agua que va a circular por estas tuberías, y que luego de que pasen por la casa de máquinas, va a ser nuevamente de vuelta aguas abajo. En este tipo de centrales, como suelen ser construidas en zonas de montañas o de sierras, los desniveles suelen ser mayores. Luego tenemos otro tipo de central que se denominan centrales de bombeo, que disponen de dos embalses que están situados a diferente nivel. Cuando hay demanda de energía durante el día habitualmente, las centrales van a funcionar como una central convencional, generando energía y aportando energía al sistema.
pasando el agua del embalse superior a un embalse inferior. Esto es así mientras exista demanda. Cuando la demanda es menor, el agua es bombeada nuevamente al embalse superior para que se pueda repetir este ciclo nuevamente. Para esto, en la central tiene que existir grupos de motores bomba con turbinas reversibles de manera que puedan funcionar tanto como alternadores como generadores, como motores, perdón. Estas centrales solo emplean turbinas Pelton o Francis. Y por lo regular el agua es aportada para accionar las mismas mediante conductos de extensa longitud. Tenemos un esquema, como les decía, hay dos embalses, un embalse superior, un embalse inferior. Durante el día el agua pasa del embalse superior accionando la turbina hacia el embalse inferior y esta genera electricidad y aporta al sistema. Por la noche, habitualmente, o cuando la demanda disminuya, este sistema trabaja de manera inversa y va a bombearse agua desde el embalse inferior hasta el embalse superior, tomando energía de la red, en este caso. Y ahora les muestro, les comparto un video de una central de este tipo. Aquí, a pocos kilómetros del embalse Río Tercero y rodeado por el silencio de las montañas, está el complejo hidroeléctrico Río Grande, la mayor central de generación y bombeo de Sudamérica, que forma parte del parque de generación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba desde abril de 2001. Ahora, Córdoba triplica su capacidad de generación, con la puesta en marcha del segundo transformador de la central, que permite recuperar la totalidad de su capacidad operativa. El valor estratégico de este complejo reside en su capacidad para ingresar al sistema a plena carga en solo 3 minutos, lo que permite hacer frente a cualquier déficit de energía en el sistema nacional. Esta gigantesca obra de ingeniería está equipada con 4 grupos turbinas bombas de 187,5 megavatios cada uno. Su potencia total instalada, de 750 megavatios, permite aumentar la generación en las centrales ubicadas aguas abajo y representa un importante aporte de reserva de potencia para el sistema eléctrico nacional. Con capacidad para generar 970 gigavatios por año, la potencia instalada de la central equivale al 60% de la del Chocón, el doble de Futaleufú y un 15% más que la central nuclear de Embalse. Toda esta fuerza nace al oeste de Córdoba, en las sierras de Comechingones, desde donde desciende el Río Grande. En un punto de su trayecto, pasa por una garganta formada por 2 cerros, el lugar elegido para emplazar la presa principal de la central. La central hidroeléctrica Río Grande se inauguró oficialmente el 14 de febrero de 1986. 16 años de esfuerzos para hacer realidad un complejo de características únicas, como su capacidad para recuperar el agua que fue utilizada para la generación en el embalse superior, mediante el almacenamiento en un embalse inferior. El agua acumulada en él se eleva mediante bombeo al embalse superior, lo que permite recuperar su disponibilidad de potencia para generar nuevamente. El embalse superior, alimentado por el Río Grande, está ubicado a 12 kilómetros y 185 metros por encima del nivel del embalse inferior, Arroyo Corto. Gracias a este sistema de bombeo se amplía la capacidad de generación del Río Grande. Los grupos generador bomba están en una caverna construida en el interior del Cerro Pelado, ubicada a 226 metros bajo el agua. Para llegar,
hay que ingresar a un túnel carretero de casi 2 kilómetros que desciende por el corazón de la montaña. La caverna es uno de los rasgos más particulares de esta central. Con sus 105 metros de largo, 50 de alto y 27 de ancho, podría albergar cómodamente a la Catedral de Córdoba. Para ver cómo funciona esta particular obra de ingeniería, imaginemos un corte longitudinal a través del sistema. Para la generación, el agua ingresa a través de la obra de toma en el embalse superior hacia dos conductos forzados que miden 313 metros de longitud cada uno, con un diámetro de 7 metros y medio. Al llegar al nivel de las turbinas, ambos conductos se bifurcan en otros dos conductos de 4 metros con 80 de diámetro. Esto permite alimentar a cada uno de los rodetes de acero inoxidable que impulsan a los generadores, unidos por medio de un eje vertical hueco de aproximadamente 1 metro de diámetro y que girando en sentido horario generan la energía. El agua pasa luego a los tubos difusores para ingresar al túnel de restitución, que a través de 6 kilómetros la conduce al embalse inferior. En las horas de menor consumo de energía, este proceso se revierte, es decir, el agua recorre el mismo circuito pero en sentido inverso. Para ello, es necesario que las 4 máquinas se transformen en bombas, girando en sentido antihorario y elevando el agua del embalse inferior al superior. Esta doble operación permite concretar el objetivo principal de este aprovechamiento, que es transformar la energía de base, de bajo costo marginal, en energía de punta, de alto valor en las horas de mayor demanda. Veamos cómo se distribuyen los componentes del complejo. En el embalse superior ubicamos la presa principal, el cierre lateral de margen derecha y entre ambos el vertedero principal. A la izquierda de la presa, la obra de toma y el vertedero auxiliar. La presa principal, llamada Cerro Pelado, es un cierre de materiales sueltos con núcleo impermeable, con 105 metros de altura, desde el lecho del río y una longitud de 410 metros. El cierre lateral, ubicado sobre la margen derecha, tiene 57 metros de altura y 1500 metros de longitud. El vertedero principal puede evacuar un caudal máximo de 3.285 metros cúbicos por segundo. Se dispuso otro vertedero auxiliar, aprovechando una depresión natural del terreno, sobre margen izquierda, que brinda una mayor seguridad frente a posibles crecidas extraordinarias. Aguas abajo, el embalse inferior, Arroyo Corto. Tiene un vertedero sobre la margen izquierda y la presa, también de materiales sueltos, con 44 metros de altura y 1.616 metros de longitud de coronamiento, posee un vertedero de perfil fijo. En forma subterránea, ambos embalses están unidos por el túnel de restitución y en la parte superior por el camino de acceso al complejo. Pero el corazón de este sistema está 100 metros por debajo. Dentro de la caverna se ubica este edificio, que aloja la sala de mando, desde donde los operadores comandan las unidades. Desde el pozo de turbina podemos ver el sistema de accionamiento de álabes directrices de la turbina que permiten regular la potencia. Además vemos el acoplamiento entre los ejes del generador y la turbina propiamente dicha. La energía generada es llevada a través del pozo de cables por las blindobarras hasta los transformadores de potencia ubicados a la intemperie. Desde allí se conecta con la red de alta tensión del Sistema Interconectado Nacional en 500 kilovoltios. Bien. ¿Qué les pareció esta central? ¿Alguno la conoce? Ingeniero Paredes, usted sí tuvo la oportunidad de estar ahí, imagino. Sí, como les comenté, pude estar en la etapa constructiva adentro de la nave de la central, sí. No estaban montadas las turbinas todavía. Así que vi más que nada la obra civil, tampoco estaban los transformadores de potencia en ese momento, pero realmente es algo muy impactante. Realmente es una obra extraordinaria.
extraordinaria. Y como dice al principio, está en nuestro país, es la única en Sudamérica. Repito, tengo entendido que hay otras, si no había otra allá por Colombia, algún país centroamericano. Así que sí, tuve la suerte de estar ahí en esa década, la del 80. Dicen que inauguraron en el 86, yo habré estado en el 84, por ahí. Así que sí, muy buena obra, realmente extraordinaria. Sí, es impresionante lo que se puede observar en ese video, que no es muy nuevo, que digamos. Igual es impresionante todos los técnicos que tiene. Sí. Y es tal cual como dice el video, un aprovechamiento óptimo de la energía sobrante en el mercado, con la particularidad técnica de transformar un grupo turbina generador en un grupo motor bomba, ¿no es cierto? Puedo acotarles que cuando funciona como bomba, el proceso de arranque es muy gradual, ¿no es cierto? Son bombas de 160 megavatios, así que no pueden entrar bajo ningún punto de vista de una manera dinámica, ¿no? Aparte de todos los problemas mecánicos, ¿no es cierto?, asociados, estoy hablando del punto de vista eléctrico. La entrada es muy paulatina. No tengo los tiempos, pero seguro que tarda 20 minutos, 25 minutos en alcanzar la plena potencia como bomba, ¿no? Así que es una obra de alta ingeniería, en el aspecto que ustedes quieran mirar. En el aspecto civil no hay ninguna duda, electromecánico tampoco, electrónico tampoco, por todos los sistemas de control, e hidráulico, que tenemos flujos variables, descendentes y ascendentes, con un desnivel bastante importante, así que es una obra de ingeniería en todo sentido. Les aclaro, ahí dice Agua y Energía porque la empresa que la construyó en ese momento era Agua y Energía. En la década del 80 todavía existía. Después fue transferida a la provincia de Córdoba, pero quedó el logo de la empresa en la represa. Sí, llamaba la atención el logo ahí. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación sobre este tipo de centrales? Sí. Seguimos entonces. Podemos seguir con nuestras clasificaciones de las centrales hidroeléctricas, ahora teniendo en cuenta otros elementos. Si ya tenemos en cuenta el salto caída disponible, ahí tenemos expresados los rangos en los que se podrían clasificar. Luego podemos hacer otro tipo de clasificación teniendo en cuenta el caudal. Así tenemos para capacidades medias gastos entre 10 y 100 metros cúbicos por segundo, y mayor a 100 metros cúbicos ya estamos hablando de centrales de gran capacidad. Por la manera en que realiza el sistema la utilización del agua, se las puede clasificar de agua fluyente o de recuperación. Ahí tenemos explicados ambos tipos de centrales hidroeléctricas. Algo que mencionó también en el video, por el servicio que desempeñan, puede ser de base, carga base, cuando suministran energía en forma continua, o bien desempeñarse para carga pico, con una regulación rápida que mencionó también el tiempo de ingreso, no recuerdo, pero era menor de 10 minutos. Todas estas 3 minutos, dijo, profe. Bien, alguien que está atento. 3 minutos en el caso de Río Grande, que es un tiempo brevísimo, Sí. muy rápido, no es lo usual.
Bueno, todas las centrales hidroeléctricas van a tener las instalaciones que tienen obras que se van a adaptar a la geografía y a las características del río, pero que en general están presentes en todos este tipo de instalaciones. Así tenemos, por ejemplo, las obras de almacenamiento o presas, que también reciben el nombre ASUR, y que son las que se van a ocupar para producir un corte en la circulación del río, para remansar las aguas, y que podemos tener una clasificación de las mismas de acuerdo al material que se utilice para la construcción. Así, por ejemplo, en este caso, en la imagen pueden apreciar una presa de tierra o escollera. Y en las imágenes a la derecha, un corte donde se simboliza, se ejemplifica la forma en la que se distribuyen la carga del agua sobre esta obra. Las más utilizadas son las presas que se construyen en hormigón. Y a su vez estas obras que se construyen en este material pueden ser de distinto tipo. Aquí están las imágenes de las presas de gravedad, que como se aclara ahí deben tener un peso suficiente para que permita contrarrestar el momento de volcamiento que va a inducir el agua. Acá vemos la forma en la que se distribuyen las acciones. Y otra forma constructiva es con contrafuertes, que es la que podemos ver en la fotografía. Aquí vemos que la presión del agua es contrarrestada por estos contrafuertes justamente, y luego cómo se distribuye hacia el suelo. Arrancó mi gato de nuevo, perdón. Las centrales de tipo bóveda van a llevar menos material, pero necesitan que exista una garganta estrecha en el paso del río. Aquí vemos un corte y la forma en la que se produce la distribución de las presiones, de la fuerza que provoca el agua, y que se transmite a las laderas de las montañas. Aquí tenemos una imagen de ese tipo de bóveda. Además de la represa, otro elemento que es característico y fundamental en este tipo de centrales son los aliviaderos, que van a permitir liberar el agua sin que atraviese por la casa de máquinas. Aquí tenemos dos imágenes de dos tipos de aliviaderos. En general, siempre se tienen grandes compuertas de acero que van a estar accionadas de manera electromecánica de acuerdo a la situación del río. En estas otras imágenes vemos otros tipos de aliviaderos. En este caso son imágenes de California, en España. Entonces, muy interesante la construcción de estos. Las tomas de agua que mencionamos en otra parte de esta presentación van a permitir, obviamente, recoger el líquido, conducirlo a la sala de máquina a través de canales o de tuberías. Están ubicados en la parte inferior de la presa.
y tienen también compuertas que van a permitir regular el caudal, además de contar con estructuras como rejas que le van a permitir filtrar elementos extraños que pudieran perjudicar el funcionamiento de las turbinas. La casa de máquinas, concretamente, es el lugar físico donde van a estar ubicados las turbinas y los alternadores y todos los elementos de control, de regulación, de comando. En la presa en sí misma va a estar incluida la estructura de la casa de máquinas. Acá tenemos un corte en el que podemos apreciar los elementos que estábamos mencionando recién. En este sector está el embalse, el agua embalsada. Lo que está en verde es la presa de contención. Aquí está el acceso del agua hacia las turbinas. Estas serían las rejas o filtros que tiene para impedir que ingresen materiales como ramas o otro tipo de material que pudiera impactar contra los álabes. El conducto del agua. Profe, si usted está mostrando con su mouse no se ve, yo por lo menos no veo. Ah, interesante, sí, lo estaba señalando con el mouse. Sí, no se ve. Bueno, entonces, lo que está... Si hace clic derecho ahí, va a poder usar el puntero. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Si hace clic derecho, ahí en proyectado, va a poder utilizar el puntero. Opciones de puntero, dice. No sé si ven. Sí. Lo otro deja escrito. Bien. Gracias por avisarme. Volvamos entonces. Toda esta parte es el agua embalsada. Lo que está en verde acá es la presa de contención. Aquí vemos la entrada de agua que es dirigida hacia donde están las máquinas. Aquí tenemos una reja que mencionamos que se coloca para evitar que ingresen objetos que pudieran impactar contra los álabes. Todo esto es el conducto que va a permitir el ingreso del agua a la sala donde están las turbinas y alternadores. Esto que está con el número 5 acá es una compuerta, que en este caso está en posición levantada para permitir el ingreso del agua. Acá está la turbina, el alternador en la parte superior. El 8 están las directrices, las guías para la entrada de agua a la turbina. En la sala de máquinas el puente de grúa para cuando hay que hacer algún tipo de mantenimiento en todas estas máquinas. La salida de agua, aguas abajo. Las compuertas de salida, en este caso también están levantadas. Y acá hay otro puente de grúa de menor tamaño para cuando hay que hacer maniobras en esta compuerta. Y acá hay otro puente de grúa para el mantenimiento, algún tipo de mantenimiento en esta sección donde están las compuertas de entrada. Ustedes hicieron, la mayoría de ustedes al menos habrá hecho con el ingeniero Lorenzo la visita a Yacyretá. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, fuimos. Sí. Bien, entonces después vamos a hablar de Yacyretá. Las turbinas, como ustedes ya saben, pueden ser de tipo Pelton, que están viendo acá en esta fotografía y en este esquema.
que acá está indicado en qué situación es conveniente utilizarla. Turbinas Kaplan. Acá normalmente tenemos el corte y una imagen de la misma. Y las turbinas de tipo Francis. ¿Qué tipo de turbina hay en Yacyretá? Kaplan. La anterior. Sí, Kaplan, profe. Turbina Kaplan en Yacyretá. Vamos a comentar un poco la central hidroeléctrica de Salto Grande. Este complejo está ubicado en el río Uruguay, en un desnivel natural que se llama Salto Grande, de ahí su nombre. Tenemos un esquema donde vemos que hay una esclusa de navegación, el sector donde se encuentra la sala de máquinas para la generación de energía, un pequeño embalse, el vertedero, una escala para peces. De la escala para peces vamos a comentar cuando hablemos un poco del impacto ambiental, los distintos tipos. ¿Tuvieron la oportunidad de verla en la visita a Yacyretá, la escala para peces? Sí. Sí. Bueno, respecto a la central de Salto Grande, la central hidroeléctrica Salto Grande, acá tenemos las características principales. El tipo de turbina que se utiliza también es del tipo Kaplan. Cuenta con 14 turbinas. La potencia instalada es de 1890 megavatios. A la salida del generador vemos que sale con 13,8 kilovoltios, que se eleva para realizar la transmisión a 500 kilovoltios. Esta imagen está tomada de un informe de CAMESA de junio de este año para mostrar la participación de la tecnología, el tipo de generación hidráulica en nuestro país. Acá vemos que habla de un 29%. Es un valor importante. Fíjense que el mayor porcentaje corresponde a ciclos combinados. Después tenemos turbovapor, turbina gas, motores diésel. Y las hidráulicas renovables. Las hidráulicas renovables son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que son mini centrales o hay veces una sola turbina, no una central propiamente dicha, de muy baja potencia, que ya vamos a ver la clasificación más adelante. En nuestro país son numerosas las centrales hidráulicas. Acá tenemos mencionadas algunas de ellas. Acá está Yacyretá, Salto Grande, que son las dos centrales binacionales con las que contamos en nuestro país. El Chocón, que también tiene una generación importante. Putarufú, Piedra del Águila, en el sur de nuestro país. Les decía, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos son centrales de pequeña escala, que pueden ser, de acuerdo al nivel de generación, que se puedan conectar a una red pública o que sean para uso local
como una vivienda, un establecimiento rural. Como ventaja tienen que ambientalmente son aceptados, se construyen rápidamente y no requieren prolongados estudios técnicos. De acuerdo a la potencia que tengan instaladas, tenemos estas categorías que están indicadas acá en esta tabla. Picocentrales, microcentrales, minicentrales, pequeñas centrales. Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos menores, entonces, a 30 megavatios. Esto es lo que se considera en nuestro país pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Menores o iguales a 30 megavatios. Acá nuevamente otra clasificación en la que se tiene en cuenta el salto de diseño, que ya lo habíamos mencionado en otra filmina anteriormente. En Argentina tenemos 75 pequeñas mini y microcentrales, que en total generan 377 megavatios. Con una generación anual que equivale al 1,6% de la demanda nacional. Las principales mini centrales están listadas acá. Fíjense la potencia nominal, los valores que tienen comparados con los que habíamos visto anteriormente en la tabla de la CAMESA. Acá están las provincias donde están ubicadas estas mini centrales. ¿Fueron a ver ustedes las que están ubicadas en Misiones cuando hicieron la visita a Yacyretá? Porque no, No, profe. No, hasta ahí no llegamos. Hasta ahí tu señor, ¿no? ¿Cómo? No, que no nos fuimos a Misiones. Ah, porque hay veces que Lorenzo hacía esa visita, hacían Yacyretá y después hacían el saltito. Por eso les preguntaba. Hay varios grupos que hicieron esas visitas así. Y tuvieron la oportunidad de ver entonces un pequeño aprovechamiento que tiene 2 máquinas y que generan 640 kilovatios. Les había comentado del programa Renovar, que tenía como varios llamados, si se quiere decir, se puede decir, y que estaba para incentivar la generación mediante sistemas renovables, para que se alcanzara para el 2025, creo que era, un 25% de generación. Estamos en el 8% de la generación con métodos renovables hasta ahora. Dentro de las opciones, que mayormente eran centrales eólicas, centrales fotovoltaicas, también hubieron algunas que eran pequeños aprovechamientos hidráulicos. Estas 3 que están acá, por ejemplo, que fueron, los contratos se firmaron en el año 2018 para la construcción de las mismas y que están ubicadas en las provincias de San Juan, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Fíjense la generación de cada una de ellas. Y el otro, perdón, que me acordé, que no mencioné dentro de lo que es el programa Renovar, el otro tipo de generación que también había sido beneficiado son las centrales de biomasa. Como tarea para ustedes, ya que fueron a Yacyretá, va a ser completar esta tabla. Acá tienen información de una central.
es fácil conseguir la información de estas dos centrales que son muy grandes. Estoy armando otro práctico que va a involucrar centrales más pequeñas y esto se los voy a subir al aula virtual, pero porque vienen demasiado cómodos hasta ahora. Y hay otro práctico que va a involucrar un trabajito de investigación en relación a las centrales nucleares, Atucha 1 y 2 y Embalse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, para cambiar de presentación, vamos a hacer unos 5 minutitos de receso y continuamos, porque quiero prepararme un mate.
¿Estamos de vuelta? Estamos, profe. Bueno. ¿Están viendo ustedes la pantalla, el mapa de Argentina? Sí. No. Bueno, vamos a intentar con eso. ¿Ven o no ven? Yo no. Yo sí. Sí, ahora sí. Bueno, esto, como pueden ver, es una aplicación de Camesa, donde se puede seleccionar la información en distintas capas que comparte en la imagen. Acá yo específicamente seleccioné las centrales y las líneas, específicamente las hidráulicas, para ver la distribución en nuestro país de las centrales hidráulicas. Acá tenemos Jutaleufú, Piedra del Águila, que estaban mencionadas en las tablas que vimos en la presentación. Casa de Piedra. Río Grande está acá, la que vimos, la central de bombeo. La Ciretá, y acá está Salto Grande. Esto a nivel informativo me pareció interesante compartirles porque es material que está actualizado y donde podemos ver los distintos tipos de centrales. Ahí quedan solamente las líneas. Y aquí están las centrales nucleares, por ejemplo. De Atucha y Embalse. Estas son las centrales eólicas en nuestro país. Fíjense los parques eólicos, la zona donde están ubicados. En nuestra zona los vientos no tienen las características necesarias para tener una generación regular. En nuestra zona es eminentemente aprovechamiento solar. Estos son los parques solares en nuestro país. La generación térmica. Como pueden ver, y de acuerdo con los porcentajes que habíamos visto en las tablas, en las gráficas de torta que vimos anteriormente, es el mayor porcentaje generación térmica. Bueno, esto era a título informativo, quería comentar nada más. Son las estaciones transformadoras de 500 kilovoltios. Bueno. Vamos a seguir.
Antes de entrar a la presentación de impacto ambiental, vieron que en el video donde hablaba, en el video de la central de bombeo, que mencionaba los ductos por los que se extraía la corriente de los generadores. Eran ductos de fases aisladas, mencionó. Bueno, son similares a estos que tenemos acá, por si a alguno no le quedó claro a qué se estaba refiriendo. Son ductos que permiten evacuar la energía del generador. Y que vamos a tener entonces estos ductos en la salida del generador, un interruptor, un transformador para los servicios auxiliares y el transformador para elevar a 500 para la salida desde la central. Este esquema lo vimos para las centrales de ciclo combinado, pero para darnos una idea de lo que ocurre acá también nos sirve. Vamos a seguir entonces ahora con el impacto ambiental de este tipo de centrales. Bueno, las normas ambientales. Acá están mencionados que tenemos en nuestro país manuales de gestión ambiental específicos para las térmicas convencionales, para las hidroeléctricas y para lo que se refiere específicamente al sistema de transporte eléctrico de alta tensión. En estos manuales se contempla fundamentalmente calidad del aire, del agua, la gestión de residuos, el diagnóstico que tiene que ser previo a la implantación de la central, las acciones específicas. En el caso de las centrales es muy común que se inunden grandes áreas y que entonces sea necesario hacer programas de forestación, programas de repoblamiento de peces, tener en cuenta si se está alterando el tema arqueológico. Tiene que haber un control permanente de lo que se refiere a la calidad del agua, a la sedimentación que se produce, a todo el tema de la fauna ictícola, y programas sociales relacionados con prevención de accidentes, de enfermedades, manejos de residuos. Como toda obra de ingeniería, tiene impactos tanto positivos como negativos. Acá hay un listado indicativo, no exhaustivo. Como positivos tenemos los puestos de trabajo, la creación de puestos de trabajo, desarrollo de las economías, las mejoras de infraestructura, fundamentalmente la generación de energía eléctrica, y el aumento de estabilidad, confiabilidad del sistema eléctrico. Como impactos negativos más destacables están los relacionados a la necesidad de anegar grandes áreas por la construcción de las represas, el impacto social negativo que implica el desplazamiento de la población, la interferencia o interrupción que se produce en todo el tema de la migración de los peces y sus procesos reproductivos, la alteración de los recursos pesqueros, la afectación de la calidad del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la descomposición de la vegetación que quedó sumergida
porque cuando se produce la inundación de grandes áreas para embalsar el agua, la vegetación que estaba ahí, bueno, no es que se hace una limpieza y luego se produce el anegamiento, sino que se deja ahí y eso cuando se descompone va a liberar grandes cantidades de metano y otros gases de efecto invernadero. Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, referido a los impactos en el medio físico, tenemos ocupación de terrenos, pérdida de suelos fértiles, las alteraciones al paisaje y efectos que tiene este gran espejo de agua en el microclima. Si nos referimos al régimen fluvial, vamos a tener que considerar el efecto que tiene la implantación de esta obra aguas arriba, que va a disminuir la velocidad de la corriente y va a favorecer la sedimentación de los materiales que son arrastrados. En lo que respecta al agua embalsada, va a existir modificación de propiedades tanto físicas como químicas del agua. Y aparecen fenómenos de salinización y de eutrofización, que está relacionado con el crecimiento anormal de algas. Aguas abajo, el régimen de explotación de la central tiene que garantizar la conservación de la fauna y las características paisajísticas. Esto normalmente garantizando un caudal mínimo, la circulación de un caudal mínimo. El impacto sobre el medio natural, obviamente va a haber impacto sobre las especies ribereñas, va a haber impacto sobre el tema paisajístico, la fauna y la forma en la que estaban habituados a disponer del recurso del agua. También tenemos impactos sobre la economía, la socioeconomía y relacionados con los asentamientos de las poblaciones. Acá tenemos una imagen donde podemos ver también la ubicación de las principales centrales hidroeléctricas de nuestro país. Acá está mencionado que antes de iniciar cualquier obra de construcción de una central hidroeléctrica hay que cumplir con un procedimiento de análisis ambiental que están definidas por el Manual de Gestión Ambiental de Centrales Hidroeléctricas de la Secretaría de Energía de la Nación. Aquí vemos la conectividad necesaria vertical para el desplazamiento, para permitir el desplazamiento de peces. Acá está el ascensor para peces, que es similar a lo que tienen en Yacyretá. Que como vieron, los peces ingresan al ascensor, son atraídos por una corriente de agua y luego los lleva hasta aguas arriba y ahí les permiten la salida. Acá está otra imagen de las instalaciones de transferencia de peces, cala para peces o ascensor para peces, como le quieran llamar, que como les comentaba, los peces son atraídos por una corriente de agua, entonces se introducen. ¿Alguien quiere entrar? Les decía, los peces son atraídos por una corriente de agua, entonces se introducen en
esta canasta y de aquí son llevados hacia la cota superior, que acá se les permite su salida aguas arriba de la central. Es según un sistema, no el único. Este que está en esta imagen es el sistema que se utiliza en Salto Grande. Los peces van a ingresar por acá, se va a cerrar estas compuertas, se va a llenar de agua para que vayan ascendiendo por acá y luego se abre esta otra compuerta para que puedan salir a este otro nivel. Y acá está ya cerrada la compuerta inferior, todo este nivel lleno de agua, y acá se abre para que puedan salir los peces en aguas arriba de la central. Acá tenemos otras formas constructivas de escalas para peces. De acuerdo a la diferencia de altura que tengan que salvar, va a ser más conveniente uno u otro. Ya tenemos que van ascendiendo en forma escalonada, igual que en este caso, lo mismo que en este otro, en forma muy gradual, por sus propios medios van a ir haciendo esa escalada hacia aguas arriba de la central. Acá les coloqué una lista indicativa de los impactos ambientales que se tiene en cuenta por el Banco Mundial cuando se proyecta hacer un embalse, construir un embalse. No es exhaustiva la lista, simplemente es para que tomen conocimiento de los impactos negativos potenciales que puede tener una central de este tipo. Empezamos con los efectos de la construcción, en la etapa de construcción de la obra, la contaminación del aire y del agua, que se contamina el agua por normalmente los desperdicios que se producen. Se destruye vegetación, se produce erosión del suelo, y hay que construir campamentos. Un problema social que se vive con la gente que habitaba las zonas que se inundan. Ese terreno inundado muchas veces era terreno agrícola, humedales. Puede producirse pérdida de propiedades históricas debido a esa inundación, pérdida de tierras silvestres que va a impactar en la fauna, la flora. Les mencionaba hoy la proliferación de las algas y de otras hierbas acuáticas, degradación de la calidad del agua del reservorio, sedimentación y pérdida de capacidad de almacenamiento. Aguas abajo del embalse vamos a tener un problema referido al lavado del lecho del río, salinización de los terrenos, bueno, todo este tema relacionado con el impacto social y problemas ambientales relacionados con el riego, las industrias. Como les decía, esta es una lista guía de todos los ítems que hay que tener en cuenta a la hora de efectuar la evaluación, la matriz de impacto ambiental. Esto sería una imagen de algunos aspectos de esa matriz que se elabora, donde en una de las etapas de esa evaluación de impacto ambiental se proponen los planes de manejo
para cada uno de los impactos que se detectan. En este caso, teniendo en cuenta alteraciones físicas, los impactos que se producen, como ser la regulación de los caudales durante el llenado de operación, de qué manera se planea mitigar el impacto que se produce. Hay que tener en cuenta la calidad de las aguas y un programa de rescate para los peces. En lo que se refiere a la alteración de la calidad del agua, por ejemplo, tenemos acá mencionados 4 planes de manejo. Acá hablábamos de los residuos sólidos y programas de restauración en zonas de uso temporal. De igual manera, tenemos impactos referidos a los aspectos bióticos. Los anteriores eran físicos. Fíjense que acá están los residuos sólidos, alteración de los suelos. En lo que se refiere al aspecto, al eje biótico, tenemos pérdida de cobertura vegetal, formación de nuevos hábitats acuáticos. Y acá están un listado de planes de manejo. Fauna terrestre también se ve alterada. Y acá tenemos los impactos sociales. Así, por ejemplo, los núcleos, asentamientos nucleados y dispersos, con programas de reasentamiento de poblaciones, programas de empleo, programas de información y participación, y en lo referido al patrimonio cultural, traslado y restauración. Seguimos con los impactos sociales. Este es de un ejemplo en concreto. Y ahí terminamos con lo que se refiere al impacto ambiental. Les decía, les voy a subir al aula virtual un trabajo práctico en relación al impacto ambiental. No es menor este tema, fue causa de que no se pudiera construir una central en el río Paraná, cerca de Yacyretá, a raíz de la oposición de la sociedad por el impacto ambiental que implicaba la construcción de la central de Corpus. Además, en el sur también, que actualmente se están construyendo 2 centrales hidroeléctricas, estuvieron demoradas durante varios años a raíz de los problemas detectados por el impacto ambiental previsto por estas 2 obras. Actualmente están en etapa de construcción con capitales de origen chino. Les voy a proponer un trabajito de investigación referido a esas 2 centrales que están en construcción, además de lo que ya les pedí en la transparencia, y un trabajito de investigación de las centrales nucleares. Todo eso le voy a subir en el transcurso de la semana en el aula virtual. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Me queda... ¿En individual o en grupo o cómo sería? Alguno va a ser individual y otro va a ser en grupo. Pero yo lo voy a poner en la... ¿Y hay fecha de entrega? Sí, después de la mesa. Después de la mesa. Bueno. Sería 19 de septiembre. La semana siguiente al turno de examen. Profe, tengo una consulta.
en el práctico anterior, que era completar la siguiente tabla, ¿sí? Sí. Decía trabajo práctico número 2, para lo que estamos colgados y nos venimos a la clase anterior. Quisiera saber si la clase anterior dio un trabajo. No, más. no lo di, pero lo tengo. Dije que lo voy a subir, que se refiere a las centrales nucleares. No lo subí porque estoy viendo, justamente estaba viendo si lo van a hacer en forma individual o en forma grupal. Eso no terminé de definir. Bueno, sí, no sé si me entendió lo que le pregunté. Lo que decía en el trabajo anterior, decía trabajo práctico. Porque el 1 se refiere a centrales nucleares. Ok. Todavía no. Este que mencionó recién. ¿Cómo? ¿Cuál es el que mencionó recién? Claro que todavía no subí. Va a ser el trabajo práctico 1, se refiere a centrales nucleares, todavía no lo subí porque estoy definiendo si lo van a hacer individual o en grupo. El 2 se refiere a esa tabla que está en la presentación. Y les estaba por comentar que ahora tuve un problemita técnico con la otra presentación, así que no voy a poder hacerla en este momento y vamos a tener que dejar por acá hoy, porque tenía que continuar con este tema de centrales hidroeléctricas, pero tuve un problemita. Vamos a tener que seguir el sábado que viene. Les pido disculpas, pero me jugó una mala pasada mi novio. Ok, profe. ¿Problema? Bueno, profe, no hay problema. El material, como siempre, va a estar en el Drive. La grabación de la clase va a estar en el Drive. Y al aula virtual les voy a subir los enunciados, digamos, de los trabajos prácticos. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Igualmente, gracias. Hasta luego.